Celia, estoy agobiado, ¿eh? ¿Qué te pasa, Yago? Llevas 2 semanas estresado, irritable, nos contestas mal, estás verborreico, ¿qué pasa? No puedo más. No puedo más. Estoy agobiado, estoy durmiendo mal. No sé qué me pasa. ¿A qué hora estás llegando a casa? ¿A qué hora estás acabando en el trabajo? Pues llego sobre las 7. Ya, Yago, esas son muchas horas laborales. Pues claro, y es que yo necesito desestresarme, necesito descargar. Me voy al gimnasio porque lo necesito. Pero luego pues me pongo con el móvil, no me apetece hablar con nadie y me estoy ya acostando tarde. A ver, Yago, para. ¿Cuántas horas estás durmiendo por la noche? Pues tengo que levantar a los chiquillos. Me levanto a las 6:30, me acuesto entre la 1, las 2. ¿Y tú te das cuenta que dormir mal es la primera causa de inestabilidad emocional y de estrés emocional, que no te va a ayudar a estar bien? ¿Te das cuenta también de que es súper importante que no hagas una actividad activante como es el deporte justo pocas horas antes de irte a dormir? Que tiene que ser mucho antes, te vas a acostar súper alterado, no vas a poder conciliar el sueño. Y luego las bebidas estimulantes y el acostarte seguro con el móvil y la pantalla blanca del móvil en lugar de utilizar un filtro negro, un filtro rojo, no te ayuda a conciliar el sueño. Pero es que además ya te lo he comentado, tengo el compañero este que está por las tardes, que no para, es súper invasivo, no para de pedir y es que un día le voy a contestar. ¿Te refieres a Agustín? Sí, no puedo, es que le voy a contestar un día. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Podemos cambiar a Agustín? ¿A qué no? El único cambio de lo que depende de ti es tu cambio en la gestión emocional de esa situación tóxica. Que es una persona más demandante, pues tendrás tú que cambiar, porque Agustín probablemente no pueda cambiar. Pero es que así no puedes continuar. Tengo que cambiar yo, Celia. Necesito cambiar mis hábitos y necesito cuidarme. Necesito cuidar mi bienestar emocional. Eso es.